Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Qué bueno poder saludarlos hoy miércoles, día de estudio bíblico. Gracias a todos ustedes por su compañía, por su asistencia a nuestra iglesia, a nuestra comunidad el día domingo y por compartir este link donde expresamos o enviamos estos mensajes de fe, de confianza, de esperanza en el Señor y de convicción bíblica. Hoy quiero compartir la palabra de Dios con ustedes y gracias por acompañarme. Pero quiero invitarlos primero a que allí cerremos nuestros ojos o con sus ojos abiertos, no hay ningún problema. Usted pueda orar, hablar con Dios para pedirle sabiduría y capacidad para entender la palabra del Señor y que la pueda aplicar a su vida. Y que yo sea usado por Dios como un instrumento de Él para que la palabra, su palabra, llegue a la vida de cada creyente. Vamos a hacerlo. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por darnos el privilegio de escuchar tu palabra y de compartirla en este día y en cualquier momento y en cualquier lugar. Rogamos que tú nos des la gracia, la sabiduría para compartir y de la misma manera la sabiduría para poder entender. Que sea tu Santo Espíritu quien nos guía a toda verdad. Úsanos, Señor, para gloria tuya. Lo pedimos, Padre amado, por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Bien, hace unos días estuve compartiendo con ustedes acerca de la oración. Y estábamos hablando acerca de cómo orar. Y decíamos que para orar, la oración debía iniciar con alabanza y gratitud. Luego, si una persona hablaba en otras lenguas o tenía la manifestación externa del Espíritu Santo, podría hacerlo. Y que terminamos diciendo que deberíamos ser específicos y pedir las cosas que necesitamos. Y mencionamos dos ilustraciones. La ilustración de dos pasajes de la Escritura, la de el nacimiento de Samuel, y también mencionamos el ciego Bartimeo. Y por último dijimos aquel día que la oración debe hacerse en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bien, hoy vamos a hablar acerca de los requisitos para obtener respuesta a nuestras oraciones. Porque hay requisitos para poder tener respuesta a nuestra oración. La oración que hacemos a Dios debe ir acompañada de unos elementos que van a ser determinantes para que usted tenga una respuesta de Dios. Yo oigo a muchas personas decir, pastor, es que yo oro y oro, pero no tengo respuesta. Yo estoy siempre orando, pero no tengo una respuesta. Entonces siempre la pregunta que viene a mí es, ¿cómo está orando? ¿Qué elementos tiene en cuenta cuando ora al Señor? Ya de hecho hemos leído el Evangelio cuando dice, cuando ustedes oren, no usen vanas repeticiones como los hipócritas, podemos decir de alguna manera, usen vanas repeticiones que hablan y al fin no dicen nada. Y uno puede analizar ese texto y va a descubrir varias cosas que no deben hacerse mientras se ora. Hoy vamos a ver cuáles son los requisitos para obtener las respuestas y quiero un poco basar esta enseñanza en un pasaje que está en San Marcos capítulo 11. No sé si lo recuerdan, la maldición de la higuera estéril. Dice el Evangelio de San Marcos que un día salieron de Betania y cuando salieron de Betania dice que tuvo hambre, el Señor Jesús tuvo hambre. Y naturalmente tenía que tener hambre porque su naturaleza era humana. Dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y dice que esto lo oyeron sus discípulos, San Marcos 11, 12. Pero luego hay una conexión en el versículo 20 con este mismo pasaje. Dice que pasó esa noche y pasó ese día y al otro día tuvieron que pasar por allí. Y cuando pasaron por la mañana, versículo 20, dice, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, que se acordó de lo que el maestro había dicho a la higuera, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces el Señor Jesús le dijo, ten fe
en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Observen ustedes entonces que la palabra central o la palabra que más se repite aquí es creer. Es creer, creer. De hecho te digo que si creyeres en tu corazón, si lo que tú creyeres, eso será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué nos quiere decir esto a nosotros? Quiere decirnos que el primer elemento para que la oración tenga una respuesta de Dios es orar con fe. Orar con fe. Vamos a ver algunos versículos de la Biblia que nos van a decir, que nos van a afirmar, que nos van a confirmar lo que yo estoy compartiendo. Vamos a mirar entonces San Mateo capítulo 21, versículos 21 y 22. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Escuchen esto. El texto entra con esta palabra, si tuvieres fe y no dudareis. ¿Qué quiere decir? Que el enemigo número uno de la fe es la duda. Y creo que todos hemos tenido que enfrentar esas situaciones. Esa lucha entre creer, entre tener fe, entre creer lo que Dios dice y la duda racional y la duda natural de nosotros como seres humanos. Que a veces nos queda tan difícil creer lo que Dios puede hacer, lo extraordinario que Dios puede hacer. Porque siempre nosotros partimos para creer de nuestra incapacidad y de nuestra imposibilidad. Y pensamos que de la misma manera que nosotros no podemos, ni somos capaces, ni tenemos la fuerza, ni tenemos el poder, ni tenemos la autoridad, partimos de eso, partimos de lo que nosotros conocemos. Y la ventaja de la fe es que la fe es una aventura a lo desconocido. Porque si bien es cierto, cuando la epístola a los Hebreos habla acerca de la fe, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, dice también la convicción de lo que no se ve. Por eso estoy diciendo que la fe es una aventura. Es una aventura a creer que lo que pedimos ha sucedido y todavía no lo hemos visto. Y cuando el evangelista Mateo se refiere a esto, dice si tuvieres fe y no dudares. Es decir, y por allá luego seguramente vamos a leer a Santiago, que dice acerca de esto, pero dice que si tuviéramos fe y no dudáremos, todo lo que nosotros pidiéramos en oración. Y otra vez, porque si dice, si tuvieras fe y no dudas, y luego dice, todo lo que pidas en oración, lo ratifica, dice, creyendo, lo recibiréis. Entonces aquí hay una evidencia bíblica, espiritual, que atenta contra la razón. Pero ahí es donde emerge la fe, en eso consiste la fe. La fe siempre atenta contra la razón. Porque la razón me dice que aplique la lógica. La lógica es que si alguien cae al mar, ¿cuál es la lógica? Que si no sabe nadar, ¿qué pasa? ¿Se ahoga? Esa es la lógica. La lógica es que si en esta alcancía que yo tengo, empezáramos a depositar cosas, pues la lógica dice que al depositar va a tener peso y además van a existir ahí. La fe dice que no. La fe dice que aunque no haya nada y aunque yo no tenga nada que ponerle allí, Dios se encargará de hacerlo. Entonces ahí está la fe luchando contra la lógica racional y la lógica natural. Por eso estoy diciendo que orar con fe es una aventura. Es una aventura que se conecta con lo sobrenatural, que se conecta con lo particular de Dios en obrar de la manera que nosotros ni siquiera imaginamos. Ni siquiera imaginamos. Dígame, ¿en qué mente cabía cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto que con que Moisés tocara con la vara el mar se abría de par en par? ¿Quién iba a creer eso? Nadie. Era un asunto de fe.
Y el Señor le dice a Moisés cuando se vuelve, dice, no, ¿cuál es el problema? ¿Qué tienes a la mano? Una vara, pues extiéndela y listo. No oren más, hagan, desarrollen la fe. Porque es que el asunto está en que hay creyentes que se gastan la vida orando. Y oran y oran. Y yo soy particularmente una persona de oración. Pero la oración debe ir acompañada con la fe, creyendo. De nada sirve que ores y que ores y que ores y que repitas palabras y palabras, pero no actúes en esa dimensión de fe. Entonces eso es muy importante. Contrarrestar la duda con la fe, creyendo. Y siempre que ores pidiéndole a Dios algo sobrenatural o pidiéndole a Dios algo especial, vas a encontrar la duda. Sé de personas, por ejemplo, que le piden a Dios que los sane del cuerpo. Y van al médico. Y el médico les dice, su condición es peor, ya no tiene nada que hacer, tal, usted se muere en tanto tiempo. Pastor, ¿y hay algunos de verdad que se mueren? Claro. Sí, porque no han actuado en esa dimensión espiritual que es la fe. Porque conozco muchos que el médico les dijo, dentro de 3 meses se muere y llevan 2, 3, 4, 5 años vivos. Conozco personas a las cuales la ciencia médica les dijo, este cáncer ya se regó por todo el cuerpo, ya no hay nada que hacer, ya es imposible. Y están vivos y sanos. Eso es una dimensión de fe. Pero claro, cuando ellos se levantaban en la mañana, entonces sentían el dolor y sentían el padecimiento y sentían la molestia en el cuerpo. Y entonces cuando uno cree, pero siente ese dolor, entra la duda. Y ahí es donde tenemos que enfrentar en la oración las luchas naturales y racionales que tenemos con la duda. Creer es creer, es ver sin ver. Así de sencillo es. Por eso el primer requisito que requiere una oración a Dios para tener respuesta es creer. Además, porque tenemos afirmaciones preciosas de parte del Señor, esa que acabo de leer aquí, cuando el Señor le dice a Pedro, respondiendo Jesús le dijo, ten fe en Dios, ten fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar y no dará en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. San Pablo o el escritor de la epístola a los romanos, para no entrar en discusiones si fue San Pablo o no, Romanos capítulo 4, en el versículo 21, nos dice a nosotros una cosa que necesitamos conocer, que necesitamos practicar. Romanos capítulo 4, versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Eso. Estaba seguro, estaba convencido. Esa era la necesidad de estar seguro, de estar convencido que quien lo había prometido, estamos hablando de Abraham. Ese capítulo 4 de Romanos está colocando a Abraham como ejemplo de fe. Y entonces, cuando el versículo 21 está hablando de un hombre que dice desde el versículo 20, tampoco dudó por su incredulidad de la promesa de Dios. Es decir, lo que estábamos tratando de explicar ahora, el primer enemigo que tiene la fe es la duda. Y precisamente por eso Abraham es llamado el padre de la fe. El Romanos dice, tampoco dudó por la incredulidad por incredulidad de la promesa de Dios. Es decir, la fe de Abraham fue total. No había opción. O él tenía muchas opciones, más bien digamos. Era una de ellas no creer. Una de ellas dudar. Pero creyó y no dudó. Ahora, su promesa era demasiado grande. Sal y mira las estrellas y así cuando las puedes contar, no las puedo contar, así será tu descendencia. Esa es una tremenda promesa y una tremenda palabra para creerla. Puedes contar la arena del mar, como es la arena del mar, así será tu descendencia. Duro. Y recuerden bien que hablamos hace algunos días sobre el pasaje en el cual Dios le pide a Abraham que sacrifique a su propio hijo. Y lo llevó al sacrificio. Y Dios, estábamos hablando de la provisión, y Dios proveyó a un carnero para el sacrificio. Pero él no dudó
en hacer eso que Dios decía. Y aquí el escritor está diciendo, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y déjenme cerrar este punto diciendo esto. Hebreos capítulo 11, versículo 6, que allí lo tienen. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Escuchen lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Observen eso. Y es que hay una cosa que es contraproducente. Algunos creyentes en Cristo me han traído personas para que ore por ellas, por liberación, por sanidad divina, por una solución financiera. Y la pregunta que yo le hago a la persona por la que voy a orar es la siguiente. ¿Usted cree que Dios puede hacer un milagro? Se quedan pensando y miran a un lado y a otro. Dicen, pues, categóricamente le digo, si usted no cree, no perdamos tiempo. ¿Para qué gastamos palabras si usted no cree? Porque hay creyentes que encuentran la solución así de fácil. Vamos y hablamos con el pastor, que el pastor ora por usted y el Señor lo sana. Sí, pero yo oro para que el Señor lo sane, pero si esa persona no cree. Yo oro para que Dios le ministre liberación, claro, pero si esa persona no cree. Es la razón por la cual, para que yo pueda orar por una persona o ministrar a una persona, necesariamente tiene que venir entre 3 y 4 reuniones seguidas a la iglesia. Porque es que la fe no aparece así. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si una persona que nunca ha oído hablar del Señor, que nunca ha oído hablar de su palabra, que nunca le ha importado, pero ahora que está en una crisis financiera, en una crisis familiar, entonces sí viene corriendo a la iglesia. ¿Para qué? No, es que yo no soy mago. No, es que ningún creyente en la iglesia practica la magia, ni la hechicería, ni la brujería. No. La respuesta a su milagro depende de lo que usted cree y de la condición de su fe. Y la única manera que en una persona nazca la fe, lo dice la Biblia, lo acabamos de decir. Dice que la fe viene por el oír. Cuando esta persona empieza a oír la palabra de Dios y el Espíritu Santo va haciendo una obra en ella, entonces ella empieza a creer. Mientras tanto, no pierdo mi tiempo. No pierdo mi tiempo. Más bien, en vez de orar por esa persona enferma, o en vez de orar por esa persona en esa crisis, en esa necesidad, oro por ella, pero para que Dios siembre en ella la semilla de la fe. Digo, Señor, oro ahora para que tu gracia, tu misericordia, tu poder, tu espíritu, siembre en esta mujer o en este hombre la semilla de la fe, y que esa semilla pueda crecer. Y la única manera de crecer es oyendo la palabra de Dios. Entonces, usted que me está escuchando hoy, o por primera vez está oyendo esto, es imposible recibir una respuesta de Dios si usted no cree en Él. Y ya lo hemos leído. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, que regala, que entrega galardón, que da premio, como usted lo quiera leer, como usted lo quiera interpretar, a los que le aman, a los que le buscan. Y déjenme, Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7, dice esto que mencioné al principio. Dice que el que pida, pida no dudando nada. Porque el que duda, y mire que con eso entramos para estudiar esto, es semejante a la onda del mar. A ver, Angie, léalo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Está muy claro este texto y lo hemos repetido en este punto todo el tiempo. Pida con fe y no dudando. Y mire, no piense que quien tal haga, es decir, que dice que cree y duda, que recibirá alguna cosa del Señor. Nuestra fe
debe ser absoluta. Abraham fue capaz de luchar con su incredulidad y el texto que leímos dice que luchó con su incredulidad alabando a Dios. Entonces el desarrollo de la fe de una persona creyente o no creyente es primero, acercarse a la palabra de Dios y aprender a enfrentar la duda. ¿Y cómo enfrento la duda? En alabanza, en la lectura de la palabra, en adoración al Señor. Primer requisito, orar con fe. Segundo requisito, obedecer a Dios y hacer su voluntad. Obedecer a Dios y hacer su voluntad. Esto, sin lugar a dudas, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil obedecer a Dios y hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque obedecer implica sacrificar nuestro yo y nuestra naturaleza humana. Así. Hacer la voluntad de Dios implica morir a mí mismo, morir a mi orgullo, a mis pretensiones y a mi vanidad, para poder hacer la voluntad de otro que en autoridad está sobre mí. Entonces, ya no hago lo que yo quiero. Ahora hago lo que yo entiendo que en esa soberanía de Dios, la que yo le he entregado la soberanía sobre mi vida, tengo que obedecer. San Juan capítulo 9, en el versículo 31, dice claramente que nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios y cuando nosotros hacemos su voluntad, Él nos oye. San Juan 9, 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y sabemos que Dios no oye a quién, a los pecadores. Usted dice, pastor, pero todos somos pecadores. Todos somos pecadores, pero algunos somos pecadores arrepentidos y perdonados. ¿Sí me estoy haciendo entender eso? Hay muchos pecadores que no se han arrepentido y de hecho por no haberse arrepentido no han sido perdonados. Esa es la diferencia entre el que vive en el mundo secular y ama el mundo y nosotros. Nosotros también somos pecadores. Yo no soy ni recto ni perfecto. Procuro en la medida de mis posibilidades hacer lo correcto, actuar bien, pero no puedo decir que siempre lo hago porque mi naturaleza humana, sea por A o por B, por acción o por omisión, mi naturaleza humana me tira a pecar. Pero procuro en lo que corresponde a mí, al dominio propio que Dios me ha dado, en manejar esa situación. Pero lo que tengo claro es que soy un pecador arrepentido y un pecador perdonado. Y entonces el texto está diciendo que tenemos supremamente claro que Dios no oye a los pecadores. Y cuando hablo de esos pecadores son de aquellos que no se han arrepentido, que no han pedido perdón, que no han sido perdonados. Pero dice, pero si alguno hace su voluntad, ¿a este qué? Oye. Por eso es que Dios nos oye. Por eso es que Dios responde a nuestras oraciones. Precisamente porque nosotros estamos en este proceso caminando, haciendo su voluntad, obedeciéndole a Él. Y San Juan capítulo 15, versículo 7, en San Juan capítulo 15, versículo 7, el Señor está hablando de una cosa muy interesante. Está hablando de la permanencia en Él. Vamos a ver, Angie, 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Miren, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahí hay una razón suficiente para que la Escritura diga, pidan todo lo que quieran, que yo lo daré. ¿Qué significa permanecer en Él? Permanecer en Él es estar en Cristo. Estar en la medida de nuestras posibilidades, retirados y apartados del mal. Eso es. Haber tomado la decisión real de abandonar el pecado y consagrar a Dios y consagrarme a Dios. Y dice, no solamente que ustedes permanezcan en mí, es decir, en este proceso, en este camino de salvación, sino que mis palabras permanezcan en ustedes. Porque no es solamente decir yo soy, no solamente es decir, es tener claro que yo estoy en Cristo, pero que su palabra está en mí y que yo actúo
conforme a su palabra. Porque hay personas que asisten a una comunidad cristiana y a una iglesia y son simples espectadores. Yo siempre percibo en ellos como simples espectadores. Porque ellos actúan de la misma manera que actúa cualquier persona que no conoce a Cristo ni permanece en Él. Pero cuando usted ha sido edificado y construido en la palabra, su comportamiento ya no depende del pasado, ni de las costumbres de su familia, ni del apellido, ni de la raza, ni de nada de eso. Usted ahora vive bajo los principios y las normas establecidas en la palabra de Dios. Por eso claramente el texto dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras, y la mejor manera de evidenciar si la palabra de Dios habita en nosotros es nuestro comportamiento. Jesús dijo claramente, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Pues el texto está hablando de cualquier cosa que pidiéremos. Cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque nosotros, cuando su palabra está en nosotros, nosotros guardamos sus mandamientos. Entonces, con toda la razón del mundo, uno podría decir en humildad, Señor, en la oración, he procurado que tu palabra permanezca en mí y he procurado obedecer tus mandamientos. Yo ruego, Señor, que respondas a mi oración. Amén. Ahora, cuando hablo de obedecer a Dios y hacer su voluntad, estoy casi diciendo que esto significa someterse a Dios y orar según su voluntad, porque esa es otra cosa. Entonces nos aferramos a pedirle a Dios algo, así vaya contra los principios de Dios, así vaya contra los principios de la palabra, así lo que queramos imponer sea nuestra voluntad, porque ese es el asunto. Es que esto es lo que yo quiero, y así, Señor, y cuando entonces Dios no le responde, muchos no vuelven a la iglesia. He tenido que oír durante el desarrollo del ministerio, no, es que yo le he estado pidiendo esto al Señor y el Señor no me responde, entonces yo no estoy interesado en eso. Como si buscar o amar a Dios fuera un negocio de trueque o un trueque. Tú me das, yo te doy. Está muy equivocado. Dios no necesita que lo amemos. Dios no necesita que lo amemos. Dios no necesita hacer trueque con nosotros, porque el trueque consiste en la acción de dar y recibir. Y si de eso habláramos, Dios, que nos amó tanto, entregó para nuestra salvación a su Hijo Jesús. Ya dio todo. Entonces, no, que es que Dios no me respondió esa oración, entonces vuelvo a la iglesia. Ahora le hago una pregunta, ¿y qué perdió Dios? ¿Dejó de ser Dios? ¿Se cayó del cielo? No. Pura torpeza e ignorancia de nosotros. Pura torpeza e ignorancia. La Biblia dice, porque alejados de Dios, ¿qué? Nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y yo tengo que decir esto esta noche. Conozco personas que se han apartado de Dios y han progresado. Sí, Señor, les ha ido bien económicamente. Pero cuando se sienta uno a hablar con ellos, tienen dinero, pero no tienen lo que tenemos nosotros, la paz, la tranquilidad, la esperanza y el gozo. Muchos de ellos han caído en unos estados depresivos, que el dinero que se han ganado no les ha alcanzado para pagar en las clínicas su estado de depresión. Conozco familias enteras a los que les ha sucedido eso. Y ahora quisieran devolver todo lo que tienen para tener, por lo menos, la paz que tenían cuando no tenían aquello que era superfluo y material. Y si de alguien tenemos que aprender este asunto de hacer y conocer la voluntad de Dios, es del mismo Señor Jesucristo. Acuérdense que hablamos de San Mateo capítulo 6, versículo 10, estábamos hablando del Padre Nuestro. En la condición del Padre Nuestro, en Mateo 6, 10, está clara. ¿Qué dice? San Mateo capítulo 6, cuando habla del Padre Nuestro, dice que se haga tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Es una expresión que está en el Padre Nuestro. Y hay otra expresión maravillosa, ¿se acuerdan?
cuando San Juan capítulo 5, versículo 30, habla y hace claridad sobre la manifestación de la voluntad de Dios. Y es el Señor Jesús quien dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y miren que está hablando Jesús, está hablando Dios mismo. No buscaba hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió, la voluntad del Padre. Y si se acuerdan, acuérdense, allá en el Monte de los Olivos, en el Monte de los Olivos, en la oración yo creo más difícil que el Señor Jesús en su parte humana pudo hacer. Aquella, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero recuerden, dice que como gruesas gotas de sudor, de lágrimas, de dolor, brotaban de su rostro. Y la expresión era, Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la muerte, del sufrimiento. Pero dice, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Eso es profundo, eso es tremendo. Porque ahí no estábamos hablando de Dios, estábamos hablando de Jesús en la condición de hombre. Y sin embargo, decide hacer la voluntad de su Padre. El texto dice, y quiero que lo lean, Primera de Juan 5:14. Para cerrar este punto, dice una cosa que es muy interesante. Vamos a escuchar a Angie. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Escuchen eso. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, tenemos una primera cosa para poder tener respuesta en la oración. Primero, orar con fe. La segunda, obedecer a Dios y hacer su voluntad. Y la tercera, someterse a Dios y someterse a su voluntad. Por eso el texto dice, usted puede pedir cualquier cosa, porque la Biblia no niega eso, pero dice que usted va a tener una respuesta si usted pide conforme a la voluntad de Dios. Pastor, pero ¿por qué conforme a la voluntad y no conforme a la mía? Porque Dios siempre quiere nuestro bien, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y porque la voluntad de Dios, dice la Biblia, y lo hemos escuchado y lo hemos estudiado, la voluntad de Dios es perfecta. Y la voluntad de Dios no añade tristeza. Por eso cuando usted pide algo conforme a la voluntad de Dios, es perfecto. No sucede como muchos jóvenes, Señor, que se haga tu voluntad, pero que yo me case con Juan, porque ese es el que le gusta. Señor, que se haga tu voluntad, pero que yo... Siempre están colocando una condición a Dios. Y Dios puede complacerlo. Claro, y conozco muchas personas que manifestando esa expresión han terminado haciendo su voluntad, pero han sufrido toda la vida. No tienen un hogar, no tienen una familia. O el que dice, no, es que el dinero es mío, yo soy el que lo trabajo, ¿por qué tengo que pedirle la voluntad de Dios? Y luego terminan absolutamente sin nada, porque la voluntad de Dios es perfecta. Y cierro ya esta noche diciendo esto. Tenemos que aprender a orar con humildad, con humildad. No elevarnos por encima de los demás. Y entonces condicionamos a Dios, Señor, tú sabes que yo soy un siervo, que yo oro, que yo hago. Porque caeríamos en el error de la oración del fariseo y el publicano. Mientras que el fariseo decía, Señor, respóndeme porque yo soy un hombre que diezma y que ofrenda y que guarda los días sagrados y que cumple toda la ley. El publicano que se sentía pecador decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Y la Biblia dice, hablando del Señor Jesús claramente, que de hecho la oración del publicano era oída, pero la del fariseo era rechazada. Y en el libro de Daniel en el capítulo 9, en el versículo 18, en la parte B, miren lo que dice. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Es decir, no oramos porque somos justos, no oramos porque somos perfectos,
No oramos y te pedimos que nos respondas por esto, sino que Él dice, oramos creyendo y confiando en que tú eres un Dios misericordioso, misericordioso. Y por esa misericordia que tienes, entonces nosotros sabemos que nos responderás. Santiago capítulo 4, el versículo 6 nos da una palabra también muy importante para que usted y yo aprendamos a orar para recibir respuestas de Dios. Libro de Santiago, epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando venga al Señor, venga en una actitud de humildad, de reconocimiento de su soberanía y de su grandeza y de su poder, y entendiendo que Él es Dios y que nosotros no somos sino seres humanos, falibles, que morimos en cualquier momento, pero que todo lo puede hacer Él porque Él es Dios. Entonces, reitero, 4 cosas importantes, 4 requisitos para que podamos tener respuesta a nuestras oraciones. Orar con fe, obedecer a Dios y hacer su voluntad, someterse a Dios para hacer su voluntad también y orar según su voluntad más bien. Obedecer a Dios y hacer su voluntad y someterse a Dios y orar, pero según su voluntad. Y por último, cuando oremos, hagámoslo con humildad, reconociendo su grandeza y su soberanía y nosotros nuestra incapacidad. De esta manera, Dios va a responder lo que Él mismo ha dicho. Pedid todo lo que quisieres en mi nombre, que yo lo haré. No sé cómo está orando, no sé qué está pidiendo al Señor, pero creo que si usted toma la decisión de aceptar estos 4 principios, Dios va a obrar y usted va a empezar a ver las respuestas y va a manifestar la gloria al Señor. Los bendigo a todos. Esta palabra alimente su vida espiritual, la fortalezca y que juntos podamos crecer para la gloria de Dios. Padre, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por esta palabra. Gracias por los que nos escuchan. Gracias por los que la obedecen para hacer tu voluntad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo a todos. Nos vemos siendo la voluntad de Dios el próximo miércoles, 7 de la noche. Y además, este domingo, 9 de la mañana, en nuestro culto presencial. Bendiciones a todos y que descansen.